Bienvenida, bienvenido a Canal Astro Spiral. El mensaje de hoy es sobre la lunación en el signo de Cáncer, formando un sextil con Marte, un quincuncio con Plutón, preparando el tránsito y retrogradación de Mercurio a Leo y próxima entrada de Urano en Géminis. Te comparto las cartas y empezamos. El solsticio activó el cuadrante emocional este trimestre para ir conectando profundamente con el sentir, con el hogar, con el origen, con qué me nutre. Viene amplificado con Júpiter durante este año, irá transitando y dando sentido desde la raíz, observando también creencias de la cosmovisión en nuestra cuna, de dónde venimos, puede ser de manera directa. La familia de origen, en la familia que creamos, en nuestra psique, en ese viaje hacia adentro, a explorar nuestras emociones. Cada nueva lunación, como sabes, se plantan semillas para ir viendo cómo se despliega durante cada aspecto que va formando la luna a medida que se distancia y se vuelve a acercar al sol. Fases de desarrollo y en este caso la luna en domicilio, que hay de los ciclos de vida, de nacimiento, crecimiento, culminación y transformación. Estamos en un proceso inmenso de de cambio de paradigma, que trae un cambio social y que hace un eco directo en nuestra propia vida, nos interpela, nos mueve. Venimos de varios años ya de cambio muy profundo y ahora ir a buscar ese espacio sagrado interno en el hogar. Así que plantando semillas hacia un sentido más lúcido, más claro, que permita crecer, que es lo que propone Júpiter, con unas leyes, con unas visiones que respondan a la propia naturaleza, autenticidad también que vamos descubriendo. Al estar Júpiter, abre y expande la emoción, es la función sentimiento. ¿Qué hay de mi permeabilidad, de mi empatía, de mi compasión como ser humano que soy? Si me permito sentir ese voltaje y ese cambio energético constante que tenemos y aprender a acompañar y dar cierta estabilidad. Cáncer se lo ve a veces como energía del lunático, porque realmente va moviéndose, va cambiando de ese estado anímico hasta que va dando conciencia a esos procesos y va sabiendo canalizar y acompañar. Así que tenemos tema uno principal, ¿qué hay de mi mundo emocional? Y desde ese lugar de donde vengo, ¿me permito intimar conmigo? ¿Me permito escuchar cómo me siento ante las situaciones que están realmente eclosionando en mi realidad? El cáncer nos permite ir hacia el hogar y que es el descanso para regenerarnos. En la medida que nos quedamos en ese espacio seguro de confort, puede haber autocomplacencia. Es necesario un contexto en el que me sienta seguro y que puedo relajarme totalmente, tomar fuerza y allí volver a salir al mundo. Además, con cáncer vemos el tema de pertenencia en mi familia, en la cosmovisión, en el clan, puede ser pueblo, patria, nación, y cómo puede haber unas tendencias cerradas en lo que es mío, propio, original y lo que no es. La energía de cáncer puede ser muy sensible, empática hacia lo que ama y quiere, y con Júpiter se amplifica esa verdad. ¿Mm? ¿Qué hay de ese aspecto tan fuerte que te he marcado? Ese quincuncio. Estamos hablando de la familia humana personal, la familia biológica directa, que es la que se puede asociar con cáncer a nivel inicial, con la familia humana, Plutón, y con Júpiter. Ese contraste es un quincuncio creciente, ¿sí? Estos, tanto Júpiter, Luna, Sol van más rápidos que Plutón, significa que se están alejando de Plutón y que este quincuncio es virginiano, ¿sí? Es de descarte de lo concreto, de poder poner orden
a esas emociones. Es interesante ver el nodo sur, Virgo, que es ese orden también, de buscar esa pureza desde un lugar quizás que ha sido muy pragmático y ahora nos pide pasar hacia adentro, Mercurio en Cáncer, escuchando, percibiendo, oscilando, esa parte racional que al ir hacia agua se podía ver como inteligencia emocional, pero es más allá que la inteligencia, es el talento de hacer contacto, de sumergirme, de poder cuidar, que es escucharme, habilitar espacios íntimos, o sea, que permiten realmente estar en presencia y abrirse. Íntimos es que uno siente esa confianza familiar, ¿sí? Cercanía, no hostil. Aunque a veces esos lugares cercanos pueden vivirse como hostil y la familia elegida es la que se considera o se siente realmente de pertenencia. ¿Mm? Ahora estamos en esa actualización de la percepción. Recientemente tuvimos, justo el día antes, 24, cuadratura con Quirón, Mercurio Quirón, con Eris recién. Siempre hay esas explosiones sociales muy fuertes cuando Quirón está involucrado, también con Eris. Y con Mercurio, ¿qué ideas, qué iniciativas? Hablamos de iniciativa, hablamos de energía cardinal, desde algo genuino, que es lo que hemos estado explorando, se ha visto frustrado o ha generado algún tipo de desencanto o inconformidad o enfado. Es importante verlo, no se tiene que callar la energía de enfado. Está señalando algo, una voluntad, es vitalidad, es líbido también. O sea, es importante protestar lo que es desde ver desde qué lugar, si es algo egoico, o sea, que me lleva y me condiciona y va en contra de mi crecimiento, o sea, no favorece mi desarrollo, allí tendríamos un tema. Pero cuando vamos conectando con una guía que sea más lúcida, que significa que hay sabiduría, que es íntegra con el propio proceso, que hay una verdad interna conectada, que es ese viaje de Júpiter que nos está haciendo mirar hacia adentro, esa fuerza de protesta, que es el Venus Star Point, punto sello de Venus, este periodo actual hasta enero, está en Aries. Así que quiero yo, desde mis valores, desde lo que amo, desde lo que adoro, ¿no? Que quiero cultivar como algo sagrado. Y este quincuncio nos está interpelando directamente cómo abrimos la familia de lo personal a lo colectivo, cómo comprendemos que este viaje desde la tierra, en vez de generar confrontación, que es algo que puede ser, son opciones que están en nuestro modo de proceder, esto cada uno a su modo, pero sí la reflexión de todos los arquetipos, buscando esa completud, buscando esos diálogos que no puede suceder interno y que es la confrontación o choque que puede darnos el negar la diferencia. Con Acuario está pidiendo también que se incluya lo genuino diferente, no lo que está dogmatizado. ¿Sí? O sea que hay una verdad absoluta que se centra. Con Piscis, con Acuario, se abre todo lo múltiple, la diferencia, la diversidad y poder comprender el valor de cada una de esas partes singulares. ¿M? Y desde la familia, cómo se permite también acoger y valorar a eso que es genuino, a ese ser que es genuino, más allá de la educación que se haya tenido. Sí que es un momento muy importante, cada uno depende de dónde tenga la energía canceriana, en qué momento de autoobservación estés, ver que hay de esas creencias, que hay de la verdad, en qué lugares siento que pertenezco, dónde genero pertenencia, cómo me cuido a mí y cómo cuido a los demás. ¿Mm? Con Marte en Virgo, ayudando directamente a pon acción, distingue, discernimiento, practicidad, herramientas a favor.
de tu desarrollo, de los temas que te interesan, que te motivan, aprender a acompañar el tiempo limitado, a qué priorizo, buscando esa salud en todo el sistema. Cada uno también depende de la casa que esté transitando ese Marte en Virgo. En cada caso, ver qué está mostrando. ¿M? Y viendo también siempre, si puedes, esa relación con el Marte natal, en qué fase está, en qué proceso aún estoy descubriendo esta hemiciclo creciente de distancia, o ya culminada o está volviendo hacia un retorno. Eso varía también el modo de actuar ese Marte, pero sí, desde la energía y de este sextil, favorece que ese sentido o emociones se puedan ir concretando. Es de energía yin, necesito ir hacia adentro, ese escucha emocional y ver los recursos que hay en ese momento, Cáncer, Virgo respectivamente, y desde allí pongo en práctica. Y además vemos día 26 Mercurio ingresa en Leo, como esa parte interna de agua, de escucha, y en Cáncer de ver memorias, de temas más compartidos quizás. Cuando ya entra en Leo, en fuego, diferenciación, la energía de consolidar también la iniciativa, sí, es energía fija, va hallando esa opinión y expresándola. Sí, es importante aquí ver desde ese contexto familiar, conocido, grupo en el que estoy o lo que quiero crear, cómo opino, cómo manifiesto, cómo expreso mi iniciativa, cómo la creo y la recreo. En este caso irá formando trígono con Saturno, con Neptuno. Veíamos esta conjunción que iré comentando y iremos reviendo durante este año en sí puede dar momentos de freno o frustración por el Saturno, pero realmente nos está señalando que necesito mejorar o comprometerme más. No es algo que tire una semilla, planto una semilla y voy a estar presente sosteniendo. Y hay todo un proceso de exploración para ir cultivando una versión más generativa, creativa, que favorezca nuestro desarrollo. No es el tirano malísimo. Eso es sombra y es una versión limitada de Saturno. Puedes ver el vídeo que hay en relación a esto si te interesa. Y con Neptuno, que abre a dar forma, nacer, ¿no? Algo que era más sutil, nace en Aries una versión más ampliada del ser, a poner esa resonancia, empatía y comprensión de lo colectivo desde algo personal. En conjunción, depende de cómo esté en tu proceso, en tu psique, en tu integración de arquetipos, puede dar firmeza y compromiso y también tonos de melancolía o de desencanto. Así que observa cómo decanta o cómo lo sientes en estos momentos para ayudarte a mejorar lo que sea. Sí, Marte en Virgo, mejora, mejora desde lo que es posible. Veíamos pues que forma trígono con Mercurio y Mercurio va a avanzar y el 18 de julio ya va a retrogradar. Significa que todos los temas que se van abriendo desde esta lunación en Cáncer, que volveremos a repasar, a revisar, un poco como fue el paso de Marte, que es más lento por su tiempo de órbita, pero que sí que es de Cáncer a Leo y conecto con Plutón y noto los límites y tomo mi fuerza y me permito ser más íntegra y conectar y ser coherente con lo que digo y poderlo sostener y poderme regenerar y poner esas estructuras a favor. ¿Mm? Así que es potente este pasaje y la intensidad que puede llegar a dar. Día 2 de julio, cuarto creciente con la luna en Libra, Venus rige, puede haber ese impulso o cierta tensión en poder armonizar la energía cardinal, que es de esas iniciativas que uno va elaborando en el hogar o contexto familiar en el que participo y en el modo de compartirlo o de hacer otras actividades en lo social. Día 4 de julio, otro aspecto que te quería mostrar, Venus conjunción Urano. Ya desde los días previos se va notando esta energía, Venus va rápido, a menos de 3 grados ya se nota muchísimo ese eco que puede dar esa intermitencia con los recursos de manera concreta, pues
gastos imprevistos que llegan o también nuevos recursos que aparecen en tu haber, ¿no? También en relación a tu Venus natal y otros aspectos que pueden definir más cómo decanta esto en lo concreto. Sí que es un momento de giros en los valores, esto a nivel colectivo también se va a ver siempre que hay planetas transpersonales. Se nota muchísimo a nivel colectivo y con los últimos años ya hemos visto esos cambios en la economía global, pero en ti, en lo personal, observa qué nuevas iniciativas o temas que quizás están un poco lentos, ¿sí? Cuando llega Venus-Urano, como abre un nuevo appeal, ¿sí? Un nuevo interés o una nueva apreciación o liberación de energía que quizás estaba estancada al ser energía fija. Observa qué sucede. Y aquí hay una semicuadratura, distintas velocidades. Si tomamos la de Venus hacia el Sol, es la que está en esa entrega de, vale, esta es mi familia, esto es lo que quiero nutrir, avanzo a favor de ese colectivo. Si vemos desde el Sol avanzando y creciendo, sería una semicuadratura taurina, 45 grados. Y en este caso, esa revolución, esa visión que va enraizando, va tomando forma, va consolidándose paulatinamente. Día 4 Venus ingresa en Géminis y aquí ya se va activando con esa energía personal, aire, ideas. Venus irá formando ese trígono con Plutón, al igual que Urano, que el día 7 de julio hará su primera entrada en Géminis. Así que este es como un festival de velocidad, a ver quién da más, y formando sextil con Neptuno, Urano, Neptuno y Plutón enlazados en energía yang y con Saturno allí dando forma, consolidando y Júpiter en esa reformulación de creencias, de visión de realidad, de modo de dar un sentido que favorezca el momento evolutivo o la propuesta cósmica actual. Aquí iremos entrando y viendo más, pero realmente se va a amplificar todo lo que tenga que ver con tecnología, con comunicación, con simultaneidad, con viajes, con información, con códigos, con idiomas, con las nuevas visiones, ¿sí? Con es Plutón, cuando es Acuario, va a la raíz de lo nuevo. Bueno, ahora aún Plutón retrógrado es esa parte personal que estoy soltando, que estoy dejando espacio también desde lo emocional para que pueda concebir otras posibilidades. En esos momentos la luna acaba de entrar en Sagitario, formando posición, también temas de viajes o de información que se amplifican, ¿sí? Y también formando ese quincuncio con Júpiter, que es regente, y hay recepción mutua, ¿sí? La luna rige Cáncer, Júpiter rige Sagitario, además de ese nodo evolutivo. Así que estamos en esa clave de sentido y de nuevos aprendizajes. Siempre un aprendizaje necesita practicarse. Aún Marte está en Virgo, cosa que va a favorecer el ordenar, el discernir. Importante toda la energía mutable y el Virgo que pueda soltar partes que no controla, que se abra a nuevas fórmulas o nuevas posibilidades para poder aplicar y ordenar y hacer fructífero toda esa información, que no sea ruido, ¿sí? Estará hasta el 6 de agosto en Virgo, así que queda un mes casi para ejercitar la capacidad resolutiva. Y vemos Neptuno también se pone 4 de julio en movimiento retrógrado. Luna llena, día 10 de julio, ¿ante qué me comprometo? De eso que siento, de eso que amo, de eso que quiero cuidar, de personas, contextos, que es familia, cómo genero espacios de contención para explorar emociones pasadas que tienen capturado el proceso creativo, para cultivar ese pensamiento y educar y así favorecer el pensamiento crítico que me permite decidir. Saturno estará aún directo, ya estacionario. El día 13 se pone en movimiento retrógrado, que ese Saturno sabes, rige Capricornio y también Acuario. En esos momentos te lo voy a poner.
La luna ya habrá cruzado Plutón y fíjate la luna 28, más allá del 23, significa que está fuera de los límites, buscando esa calidad de lo emocional o sintiendo locura emocional. Cuanto más puedas serenarte en tu escucha interna, en pausa, en respirar, en presencia, mejor podrás acompañarte con esta convulsión energética global. Hay muchos más aspectos, te lo dejo aquí por ahora. Si te apetece, cuéntame en qué casa tienes la energía de cáncer, cómo lo vives. ¿Mm? Gracias por estar aquí, cuídate mucho, un abrazo grande y hasta la próxima.